Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula más de Omnisciencia. Es un agrado para nosotros estar casi una vez a la semana con ustedes. Vamos a tratar de que esto siempre se esté moviendo, ¿ah? Esta semana, a ver, rápidamente, algo de las mascarillas empezó a hacer ruido, ¿ah? Tuvimos un infortunado video de un febril Cristian Contreras, este personaje de televisión que me parece que es difusor de ciertas pseudociencias, eh, destrozando una mascarilla y llamando, qué sé yo, a la rebelión. No tengo idea muy bien, lo que produjo muchas críticas afortunadamente contra él. Luego observamos a la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio de Médicos, eh, en una entrevista en Tolerancia Cero, donde la criticaron porque estaba usando una mascarilla KN95, cuando ya estaban usando estas pantallas faciales el resto de los periodistas que estaban ahí entrevistándola. Específicamente el periodista Jaime Coloma fue el que lo hizo. Entonces, quisimos como Omnisciencia saber qué estaba pasando con el tema mascarillas. Yo personalmente sentí que era un tema que quizás nos habíamos dejado un poquito de lado porque ya era muy común ver gente con mascarilla, usar mascarilla. Así que nos fuimos con los expertos y encontramos a la más experta de todas, que es la doctora Karina Bravo. Así es, y esto lo voy a leer porque tiene un buen currículum, muy importante, entonces lo tengo que leer. Ella es, bueno, aparte es bioquímica, doctora en neurociencia y es investigadora de quimiosensibilidad respiratoria en química y biología de la Universidad de Santiago de Chile. Además está a cargo del laboratorio CMQ de LICTEX, USACH, que es el Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, que son los que hacen certificaciones, validaciones, eso lo vamos a descubrir con ella cuál es la diferencia, de mascarillas, pantallas faciales y ropa quirúrgica. Así es que, bueno, nuestros invitados son tan importantes que tenemos que leer sus currículum. Los dejo entonces en contacto, al final están sus datos para que la sigan en Twitter y vamos con esta agradable conversación con la doctora Karina Bravo. Nos vemos. Bueno, lo prometido es deuda, chicos. Estamos con la doctora Bravo, Karina Bravo. En la presentación ya hablé un poco del lugar donde ella trabaja, específicamente de lo que hace en USACH, pero nos gustaría igual entender estas siglas que di en la presentación del laboratorio CMQ de LICTEC, de la USACH. Suena un poco complejo quizás, pero si nos explicas un poco de qué se trata el laboratorio y qué es lo que hacen ahí, mucho mejor para toda nuestra gente de Omnisciencia. Sí, mira, el laboratorio LICTEX de la Universidad de Santiago pertenece al Departamento de Ingeniería Química Ujú. y este laboratorio que está denominado CMQ son por siglas como científicas, que tienen que Ujú. ver con que nosotros validamos las mascarillas, la ropa quirúrgica y Ujú. las pantallas faciales. Perfecto. Eh, Nosotros comenzamos este trabajo de validar estos elementos de protección personal Ujú. bajo los proyectos de innovación de retos COVID para elaboración de PP que lanzó Ministerio de Ciencia y Corfo. Ok. Ahí al respecto, el ISP hasta el momento era el único que podía validar las Ujú. mascarillas estas denominadas autofiltrantes. Ya, ok. Hizo un llamado a nivel nacional para complementar su capacidad respecto de mascarillas quirúrgicas y Ujú. mascarillas sociales, que es la denominación de las mascarillas que uno hace comúnmente con tela. Y Perfecto. es así como llegamos a colaborar bajo ese proyecto Ujú. y se creó como una jurisprudencia respecto de cuáles son los entes que se comunican entre sí y validan estos elementos de protección personal. Ah, perfecto. Entonces, en este momento, ustedes son la certificadora de estas instancias de mascarilla específicamente en Chile. Sí, pero ahí hay un problema que hay que Ujú. profundizar respecto Ya, de por qué yo a dije ver. validación y no certificación directamente. Ah, claro. Porque pasa que en Chile justamente la normativa de mascarillas no está oficializada internacionalmente, lo que ya está vigente. Ya, No se perfecto. han oficializado acá en Chile, por lo tanto, el ISP no tiene jurisprudencia de, Ujú. por ejemplo, establecer cuál es el laboratorio certificador, porque no hay normativa para el producto. Las mascarillas Ah, en Chile no son consideradas un dispositivo médico. entiendo. Ujú.
Entonces, por eso nosotros hablamos de certificar, ya que no es un producto que se tenga que, hasta este momento, bajo una normativa que regular. Aún así, nosotros implementamos la certificación internacional en conjunto con el ISP, pero falta que eso se oficialice. Y respecto, por ejemplo, a las pantallas faciales, hablamos de validar, porque justamente certificar significa implementar una norma completa, Sí, claro. una norma que a veces son consensos de lo que ocurre en Estados Unidos o en la Unión Europea. Entonces nosotros validamos 4 puntos, por ejemplo, para pantallas faciales de la norma UNE 168, Ujú. porque estamos desarrollando aún la capacidad para certificar ya la norma completa. Ah, ok, entiendo. Entonces, bueno, pero nos queda claro de todas maneras que son un laboratorio que sabe del tema de mascarilla, bueno, y de los implementos de los EPP, que son los elementos de protección personal. Antes de entrar al tema de la semana, que son estos fenómenos de redes públicas, redes sociales, perdón, quería empezar, obviamente, desde la pandemia, desde el inicio, cuando no se sabía mucho de cómo protegerse y empezamos a hablar de las famosas mascarillas KN95, y después empezamos como a derivar en las mascarillas hechas de tela con algún logo, alguna cosa. En el fondo, a ver, ¿qué significa usar una mascarilla KN95? Y es el equivalente a a usar estas mascarillas fabricadas donde quizás se ven muy a la moda, pero no estoy seguro que cumplan la misma función. Mira, es súper importante tu Ujú, pregunta y te lo agradezco un montón de que podamos difundir en torno a este ujú, tema, porque hay dos grandes clasificaciones de las mascarillas. Una son las de tipo autofiltrante, que son las N95 o ujú. FFP2, y las otras grupos de mascarillas son las mascarillas quirúrgicas. Ok. Y justamente este contexto de pandemia vino a tensar lo que ocurría con las normativas a nivel internacional. Ya comentamos que aquí en Chile no se han oficializado Ujú, aún. Y esto tiene que ver con que una mascarilla quirúrgica se evalúa por lo menos en 4 puntos. Uno es la eficiencia de filtración bacteriana, ujú. ¿ya? Esa eficiencia de filtración es lo que le da la funcionalidad a la mascarilla, Ok. ¿ya? Para que sea calificada como quirúrgica, perdón, entre clase 1 y clase Ujú. 2R, tiene que alcanzar entre un 95 a un 99% de eficiencia de filtración bacteriana. Ok, perfecto. A continuación, el otro punto que se evalúa en una mascarilla quirúrgica es lo que se denomina la presión diferencial o respirabilidad, Ujú. que es cuánto aire pasa en presión por centímetro cuadrado. Y esto está tabulado en esa norma, indica que tiene que ser un valor entre 40 y 60 pascales por centímetro cuadrado, Ok. ¿ya? Un tercer punto que valida una mascarilla quirúrgica es la resistencia a salpicadura. Se prueba un chorro de sangre sintética a 16 Ujú. kilopascales de presión, que eso Ah, equivale a estar en un entorno quirúrgico y estar claro. haciendo una cirugía y que se rompa, por ejemplo, una Ah, arteria de gran envergadura. Entonces la mascarilla tiene que ser suficiente para no ser traspasada por este líquido que va a salir. ya, perfecto. Entonces tiene que resistirlo, tiene que quedar solo en la capa externa. Y por último, se validan las mascarillas quirúrgicas en torno a lo que es la limpieza bacteriana, porque pensando en que se van a ocupar en contextos quirúrgicos, tienen que tener una carga microbiana muy baja. Ok. Esto pide un límite de 30 unidades formadoras de colonia por gramo de mascarilla, Ujú. lo que es muy bajo. Es bajísimo, sí, claro. Claro, y en este contexto, lo que hizo la Unión Europea, porque Ujú, estaba todo tensado, de hecho, la escasez de mascarillas y el quiebre de stock fue mundial. ujú. Y en este contexto, recordemos que, por ejemplo, acá en Chile se hizo llamado a no usar mascarillas de tipo quirúrgico, porque claro, quienes eran los primeros que necesitaban las mascarillas es el personal de salud. La primera línea, Eh, claro. entonces, frente a la escasez, ellos eran los que más protegidos tenían que Ujú, estar. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea sacó otra normativa en julio de 2020, que es la UNE 065, y además sacó otra normativa más, que es la UNE 179. ujú. Y esta, la 065, va a validar las mascarillas que nosotros hacemos en casa, Ok, perfecto. ¿ya? A ellos les pide una eficiencia de filtración bacteriana por sobre el 90% Ujú. y una respirabilidad que también está en el rango entre 40 y 60 pascales por centímetro cuadrado.
Ok. Por lo tanto, eso está bastante normado y eso nos dice de que las mascarillas hechas en casa tienen que alcanzar un nivel de filtración súper alto. Sí, Estamos a 8 puntos de porcentaje de diferencia de una quirúrgica. perfecto. Entonces, y justamente esas son las normas que nosotros, LICTEX, Universidad de Santiago, implementamos en nuestro laboratorio y lo podemos probar directamente. Ok. Respecto de Ujú. mascarillas autofiltrantes, es más complejo un poquito el tema porque hay dos grandes grupos de certificación, de la Unión Europea, que según la UNE 149, y el grupo NIOSH de Estados Unidos, que Ujú. hizo la norma y va a evaluar entre FFP1, perdón, hasta Claro. el nivel 3. Em, Hay una característica de las mascarillas autofiltrantes y es Ujú. que están pensadas para contextos con contaminantes, Ok. ya no contextos quirúrgicos. Ah, Por lo perfecto. tanto, estas mascarillas se le validan otros puntos, no lo mismo que yo mencioné recién. Por ejemplo, Ok. se validan en el ajuste de la cara, en el Ujú. sello, Ya. ya es una característica que no se valida en las mascarillas quirúrgicas. Ujú. Y tienen que filtrar partículas ideales entre 0,7 micrómetros, perdón, Ujú. hasta 7 micrómetros. Ok. La mascarilla quirúrgica, en esto que nombré anteriormente, la eficiencia de filtración bacteriana, las partículas que se ocupan son de 3 micrómetros de una Ajá. cepa específica de Staphylococcus aureus. Ya, perfecto. Entonces, en este contexto, también Estados Unidos tiene su norma equivalente de mascarillas quirúrgicas, que son las únicas autorizadas para Ujú. el personal de salud, Mm. ¿ya? Entonces, todas estas ideas en Chile como que confluyen Sí. y me preguntan comúnmente, bueno, ¿cuál es la más eficiente? Digamos, la que más nos protege. Ujú. Lo que yo tengo que recomendar es según la eficiencia de filtración, ¿ya? Por lo Perfecto. tanto, estaría en primer lugar una mascarilla de tipo quirúrgico. La mascarilla quirúrgica es la Es la celestita tres celeste. pliegues. Ah, perfecto. Celeste o lila, ¿sí? Ok. Esa es una mascarilla de 3 pliegues, esa es una mascarilla quirúrgica. Súper. A continuación, si yo clasifico N95 por criterio NIOSH, Ujú. yo debería tener entre Ah, FFP1 a perfecto. 3, Ya. 95 Mm. a 98% eficiencia de filtración de partículas Estupendo. ideales, Ujú. ¿ya? Ok. Y a continuación, por eficiencia de filtración vendría una mascarilla social que tiene que alcanzar un 90%. Ujú. Y por último va lo que es la careta social que tiene que alcanzar un 70%. Ya, ok. A ver, me quedó súper claro el tema de las mascarillas, el tema de las filtrantes, perdón, de las quirúrgicas, las filtrantes, eh, la careta social. O sea, está la mascarilla social primero, que es la mascarilla esta de tela que estamos usando de repente, que hay una tela específica, creo, igual para la que se recomienda, ¿cierto? O puede ser cualquier Sí, tela. lo Ok. que nosotros hemos medido con las telas disponibles en Chile Ujú. es que una mascarilla hecha en casa tiene que cumplir 3 capas de tela. Una Perfecto. tela externa que tiene Ujú. que ser resistente a fluidos, Ujú. ¿ya? Yo puedo hacer una prueba simple, poner en un vaso una tela, ponerle una gota de agua encima y la que más se muere en traspasarlo, esa tela es más resistente a los Ah, fluidos. ok. Estupendo. A continuación, tiene que venir una capa que tiene que cumplir la función de filtración. Puede ser algodón, por ejemplo, tipo de pétalos para cosméticos, eso tiene un Ah, grosor ujú, sí. y tiene una cantidad de algodón que es suficiente para hacer una filtración. Y luego una capa interna que tiene que ser principalmente basada en algodón y algún tipo, por ejemplo, poliuretano, nylon, como una típica camiseta Ujú. que nosotros tenemos en casa. Ok. Y esas 3 capas nosotros hemos probado en laboratorio con las telas disponibles en Chile que nos da un 90% de eficiencia de filtración bacteriana. Aunque eso no reemplaza lo que nosotros medimos, así que yo también hago un llamado a que nos envíen las muestras de lo que están haciendo en casa, así Ujú. nosotros podemos comunicar más ampliamente cuáles telas podemos ocupar para alcanzar ese nivel. Ahora, Karina, doctora, perdón, hay un tema que es donde tú desarrollas tu actividad. Entonces, estaba pensando que quizás alguien que tiene poca actividad en la calle o poca cercanía al área de salud, quizás es mejor que use estas mascarillas sociales o las filtrantes, porque quizás las quirúrgicas, en el fondo, que son
las más efectivas, son más para profesionales y también tienen un tiempo más corto de duración, quizá, ¿no? No es para estarla usando, guardarla, usarla, guardarla. Eso me imagino que se va humedeciendo y el factor de vida es más restringido. Claro, mira, a grandes rasgos esto también tiene un contexto y es que, claro, ante la escasez de mascarillas quirúrgicas, o sea, a nivel mundial hay escasez de telas que componen la mascarilla quirúrgica y también para las N95, Ujú. es súper importante que todos ocupemos algún tipo de mascarilla. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una mascarilla en casa que no está determinada su eficiencia de filtración, probablemente tenemos que pensar, lo que hicieron los estudios internacionales, que va a filtrar entre un 30 a un 50% de partículas de 3 micrómetros, que son estos Ujú. típicos aerosoles que uno expele cuando habla, cuando estornuda. Entonces, esa es la recomendación y por eso se crearon nuevas normas. Ujú. Pero aquí pasó otra cosa más. A la Mm. medida que nosotros estamos usando mascarilla, en que se desarrolló la vacuna, en que hay tratamiento y en que nos cuidamos, las nuevas variantes de SARS-CoV-2 están evolucionando Ujú. y se han hecho más contagiosas. Y Perfecto. justamente lo que en un principio era un llamado súper razonable de ocupar mascarilla independiente, que no sea la de mayor eficiencia de filtración, resulta que es mucho mejor que más gente ocupe mascarillas. Mm. Pero eso lo tensionó, porque las nuevas variantes son más contagiosas. Mm. Por lo tanto, ese nivel de protección ya no era tan razonable en el contexto actual. Y ahí Ujú. vimos como Alemania y Austria hizo un llamado oficial de que solo se ocupa desde 90% de filtración hacia arriba, Ah, ok. ¿ya? Perfecto. Bueno, yo creo que deberíamos ir hacia ese tipo de restricciones porque siento que a pesar de que estamos entrando hoy día en un proceso de vacunación y quizás pueda existir la sensación errónea de que esto ya está terminando, creo que el uso debería ser per se de la mascarilla, ¿eh? Incluso pensando en 3 años más, qué sé yo, ya cuando definitivamente controlemos esto. Me parece que es muy útil para las enfermedades respiratorias normales, qué sé yo, gente que usa mucho el metro, la locomoción colectiva, se ahorraría bastantes problemas, siento, usando mascarillas. En eso es una actitud que deberíamos como tomar ya de aquí a futuro. Sí, esperamos que trascienda, que aprendamos lo que hizo, por ejemplo, todo el sector de Asia con las pandemias anteriores que ellos sí tuvieron de Ujú. H1N1, H1N3, de SARS, y tú ves que la gente comúnmente ocupa mascarilla, yo creo que eso es uno de los llamados y algo que va a trascender en nuestro contexto respecto a esta pandemia. Sí, perfecto. Entonces, aprovechamos de igual hacer un llamado desde nuestro humilde lugar de omnisciencia, porque tenemos entendido de que hay personajes que, ahora últimamente, la semana anterior, o estos días, tiraron algunos videos en redes sociales, específicamente este tipo que se llama Cristian Contreras, que le dicen Doctor File, entre comillas, no sé por qué, y que cortaba una mascarilla llamando a la libertad, qué sé yo, y todo este tema de pandemia. Entonces, frente a todos los muertos que estamos teniendo diario, creo que se hace violento ese tipo de información y el llamado es lo que estamos hablando acá, es decir, hay que guiarse en realidad por los expertos y por la experiencia también. Eh, Estábamos hablando de algo, hay una palabra que yo no había escuchado, que es esto de careta social. Ahí ya, como hasta ahí no me llegué. A qué nos referimos con el tema de careta social? Sí, mira, lo que pasa es que esta nueva normativa que se creó en base a la Unión Europea a la escasez de mascarilla hizo que no todos los países tenían disponibles, por ejemplo, mascarilla tres telas que alcanza un 90% de eficiencia de filtración. Entonces tú puedes usar una doble o una simple, Ujú. alcanzando un 70% de nivel de filtración y validarlo por esa norma. Eh, recordando esto que te comentaba, situación inicial de que era mejor que todos usemos mascarilla versus que no la usemos. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, sería una mascarilla de tipo social, o sea, hecha con telas de casa, pero que alcanza un 70% de eficiencia de Ujú. filtración. Estas pantallas faciales que vemos tanto en televisión y que usan en noticieros, qué sé yo, ¿tienen alguna utilidad factual si tenemos una reunión entre 4 o 5 personas, qué sé yo? Estoy pensando,
por ejemplo, en lo que pasó ahora último en Tolerancia Cero, creo, en Chilevisión, donde estaban en esta reunión de esta ronda de entrevistadores con la doctora Esquiasiches, y la doctora, claro, fue un poco criticada por el periodista Jaime Coloma porque apareció con una mascarilla KN95, dando la idea de que no se sabía mucho de cómo era la industria de las comunicaciones. Quería, en el fondo, preguntar, ¿sirven estas caretas, estas pantallas faciales solas para estar en una reunión de ese tipo? Mira, primero que todo quería decir que yo respaldo el uso correcto de una pantalla facial que es estrictamente complementaria a una mascarilla. Ujú. Sin embargo, una careta facial tiene que cumplir con criterios normativos. Nosotros, como implementamos parte de la norma UNE en 168, te voy a comentar un poquito más a profundidad de Sí, por qué favor. se trata de eso, Ujú, porque justamente eso nos va a responder lo que tú me preguntabas. ujú. Así, de primera idea, las pantallas tipo lento o estas inclusive como caretas que llegan hasta la zona de la boca, eso ni siquiera es una mascarilla ni es una pantalla facial. Ah, ¿no alcanza para pantallas Pantalla, faciales? No. no, no clasifica. Y Mm. la pantalla facial de tipo lentas tampoco estaría cumpliendo con la norma UNE Ah, 168. sí. Nosotros, por ejemplo, un punto que validamos, el punto normativo 10.2, es la protección de zonas protegidas. Nosotros en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Santiago con el Centro de Innovación, con la Facultad de Ingeniería, Departamento de Mecánica, Departamento de Química, tuvimos que desarrollar un modelo de impresión 3D de una simulación de una cabeza, Ok. ¿ya? Y en esta cabeza nosotros colocamos la pantalla y frente a ella le ponemos un láser. Ujú, El láser también viene estandarizado y de esa manera nosotros tenemos que mover la cabeza en todos los sentidos, derecho, izquierdo, arriba y sí. abajo, y determinar si el láser está tocando la pantalla y luego el rostro de la impresión 3D. Perfecto. Eso nos va a decir entonces cuáles son las dimensiones mínimas de una pantalla. Ujú, O sea, mínimamente las zonas laterales tiene que cubrir hasta el inicio de la cara ujú. y hasta la zona del mentón. Eso viene milimetrado en esta cabeza 3D y se tiene que hacer una inspección con una regla certificada y además el criterio que indicó el ISP es que es absoluto. O sea, si hay un punto del láser que toque directamente esta impresión Ujú. 3D y no pase por la pantalla, esa pantalla está rechazada. En ese sentido, si uno pone, por ejemplo, la cabeza hacia abajo y tienes Ujú. una pantalla abierta, Claro. entonces justo te va a tocar la cara, y por lo Ujú, tanto esa pantalla no pasa. Y ese es ujú. un punto súper importante, una pantalla facial certificada por norma internacional va a ser siempre cerrada, Sí, por ya supuesto. tiene que tener una visera cerrada. Y el siguiente punto normativo es el 12 de protección contra gotas y salpicadura. Ujú, Y en este mismo modelo nosotros ponemos un spray a 30 centímetros de distancia y también movemos la cabeza en todos los sentidos. Y poniendo una solución detectora sobre el rostro, luego viene la pantalla. Agrego este rocío y yo no tengo que visualizar gotitas en una zona determinada, ah, muy precisa alrededor de los ojos. Porque buenísimo. esa es la funcionalidad de la pantalla, proteger la mucosa de los ojos. Por lo tanto, otra vez tiene que cumplir las dimensiones del punto anterior y tiene que ser una pantalla cerrada, si no, no pasa ninguno de esos dos puntos normativos. Perfecto. Y como tú bien dices, Y es complementaria, perdón, porque eso es importante, porque como complementario significa que tienes que usar la mascarilla igual. O sea, es la sí, mascarilla y la protección facial, el escudo facial. Ok. sí, termino muy cortito los dos Dale, últimos puntos sí, y te por comento favor. respecto de por qué es complementaria. Ujú, Mira, a continuación está la valorización del campo visual, que ujú, justamente la pantalla no tiene que interferir con la proyección del campo visual de cada ojo. ujú. Por lo tanto, no tiene que tener ningún accesorio que nos esté dificultando la visión. Y por último, el SP también determinó que era importante evaluar la protección lateral, y eso es más restrictivo que las zonas protegidas que mencioné anteriormente. Por lo tanto, en la zona lateral tiene que ser mucho más ancha para Buenísimo. cumplir con ese punto normativo. Ahora, una pantalla por sí solo, si tú vas a revisar la evidencia internacional, Ujú, muestra que en un espacio cerrado entre dos personas, una que ocupa una pantalla, las gotitas que expele la otra persona va a estar protegiendo esa pantalla un 68%. ujú. Pero eso es en un momento inicial, o sea, es decir, a los 5 minutos de haber conversado con la otra persona. Sí, claro.
¿Qué pasa a la media hora? A la media hora te protege un 28%. ¿Por qué? Oh, Porque nos tenemos que proteger de ujú, aerosoles y estos ujú, aerosoles viajan por turbulencia en el ujú. aire y luego decantan. ¿Ya? Ah, Entonces, por ejemplo, tu pantalla podría recibir todo el ujú, aerosol y luego decantar y bueno, ya te contagiaste. Entonces, claro. por eso que es estrictamente complementaria en su funcionalidad a una mascarilla, cosa de que la pantalla te proteja la mucosa de los ojos y la Ujú, mascarilla la nariz y la boca, que son las principales vías de contagio ujú. para todos los virus respiratorios. Es importante lo que rescata, doctora, porque se nos olvida la mucosa de los ojos. Yo creo que es muy importante, sobre todo en el plan en el que estamos. Se nos olvida. De verdad que no la escucho nombrar mucho la mucosa de los ojos. Y yo también recomendaría, si usted usa lente, úselo siempre. Es decir, también todo lo que pueda proteger de cierta manera eh, la mucosidad, porque los aerosoles, como usted bien dice, van decantando Ujú. con el paso de los minutos. Es importante. Sí, y de hecho es súper importante lo que tú comentas porque la norma, perdón, UNE en 168 también es la que valida las antiparras. Por lo Tal tanto, cual. el nivel que se está evaluando es bastante alto, es bastante restrictivo para que nos asegure un nivel de protección Ujú. mayor. Perfecto. Yo voy a ser muy patudo, así decirlo. Me estoy tomando de un hilo de su Twitter, K-Bravo 1, eh, porque ahí le hacen preguntas. Me gustaría transmitir esas preguntas para que también la puedan escuchar y escuchar la respuesta a nuestros amigos de Omnisciencia. Bueno, aquí nos preguntan o preguntan cuáles son las más efectivas. Yo creo que eso está claro, pero em, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la mascarilla se humedece? En el fondo, esta mascarilla social, esta de tela que estamos usando. Em, ¿cuán- ¿Cuántos días se puede usar de corrido? ¿Cuándo se humedece y hay que tirarla, botarla o lavarla? ¿Cuál es la vida útil de este tipo de mascarillas? Sí, mira, es una pregunta súper recurrente. Ujú, Una mascarilla desechable, nosotros para probarlas en la eficiencia de filtración bacteriana o la respirabilidad, una mascarilla quirúrgica, ujú, tenemos que ponerla en ambientación por 4 horas, ujú, ya a 85% humedad, temperatura ambiente. Lo mismo una mascarilla social. ujú, Por lo tanto, lo que nosotros probamos es en saturación de agua la eficiencia de filtración bacteriana. Estamos en las condiciones como que simulan ocuparla 4 horas, ¿ya? Por lo tanto, el ujú. ensayo valida a la mascarilla desechable durante 4 horas, Cuatro. Ok. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con una mascarilla social que son Ujú, reutilizables? ujú, Nosotros tenemos que hacer el lavado, está incluido en esta norma cómo se tiene que hacer ese lavado, y no es muy lejano a lo que uno hace en ujú. casa, que es ponerlo en la lavadora. Sí, claro. Y tenemos que volver, después de cada lavado, a ensayar la respirabilidad y la eficiencia de filtración. Mm, Y eso va a determinar cuántos lavados la tela mantiene sus propiedades ok, y mantiene esos parámetros. perfecto. Y en ese Entonces, sentido, depende de cada producto. ya. ¿Qué vida útil han podido ver en el laboratorio con respecto a estas mascarillas sociales de tela? Sí, el rango se concentra principalmente entre 12 a 20 lavados, Ah, ok. ¿ya? Es bastante. Otra de las preguntas recurrentes que también yo he escuchado harto y me he preguntado también, estas mascarillas que vienen con válvulas, como que Mm. son como quizás visualmente como agradable a la vista, o no sé si agradable, pero llaman la atención. ¿Sirven en esta situación? Mira, las mascarillas con válvula no son recomendadas ni por los criterios de Estados Unidos ni por los criterios europeos. La Ujú, OMS también ha sacado varias advertencias al respecto, porque si tienen válvulas, la válvula tiene un filtro de filtración que es solamente del aire expelido, ujú. ¿ya? Por lo tanto, yo puedo inhalar aire limpio, pero voy a botar absolutamente todo y además concentrado por la válvula. Por Perfecto. lo tanto, claro, yo me protejo, pero estoy poniendo en un riesgo mucho mayor a Mm, quien está cerca de mí. Por lo tanto, no son recomendables, no tenemos que usar mascarillas con válvula en este contexto, con claro. cepas o variantes nuevas muy contagiosas. O sea, claro, me protejo yo, pero en el fondo no sirven no son muy solidarias, no son Sí. mascarillas solidarias. Perfecto.
Doctora Bravo, yo creo que ha sido una conversación bastante clara, clarificadora, con respecto a un tema que yo pensé que estaba un poquito más asumido, pero aún tenemos harto que evaluar. No sé si quisiera agregar algo o alguna recomendación al final. Sí, bueno, yo muy agradecida por la instancia, yo creo que es súper necesaria, a mí me llegan preguntas por el Ujú, Twitter, llamadas por teléfono que contactan al LICTEX. Mira, hay tres comentarios que me gustaría hacer. Uno, ujú. LICTEX está validando lo que son los prototipos como los lotes de producción, que eso lo indica la norma, Ok. ¿ya? La norma quirúrgica, la norma mascarillas sociales. Entonces, nosotros tenemos una página web que es www.lictex.usach.cl y ahí podemos ver la lista actualizada de cuáles son las marcas certificadas. Nosotros somos el ente certificado, por lo tanto no le podemos responder a la gente, oiga, compre aquí, pero Sí, ahí por está la supuesto. lista de las marcas, los pueden buscar Ujú. y saber ya cuáles en Chile han alcanzado un buen nivel según normativa internacional. Ok. Hay un segundo punto que quisiera comentar que me preguntan harto y que tiene que ver qué pasa, porque hay unas que son KN95 y otras son N95. Toda la razón, claro. Eso tiene que ver con que la zona de Asia tiene su propio tipo de certificación y no son directamente homologables Mm, a la zona europea y a la zona estadounidense. ujú, Entonces, cuando vienen certificadas de un criterio relativamente equivalente, ujú. porque son partículas más grandes las que evalúa la norma acá, a la estadounidense FFP2 o a la europea UNE 16483, que es la de mascarillas quirúrgicas, esa es la llamada tipo N95, pero certificada por K. Ok, ¿Ya? perfecto. Entonces, en el fondo es una N95, pero aquí hay un contexto, o sea, las mascarillas que se traen de importación desde Chile no requieren, como no está oficializada la normativa, que se certifiquen. Y, Claro. y ese era como mi segundo y tercer llamado. Dale. ¿Qué mascarilla comprar? Mm, Aquí el ISP es quien ha validado mascarilla tipo autofiltrante. ujú. Litex Usach valida el otro tipo de mascarilla y no hay otra que yo pueda afirmar que cumplan con lo que digan. Ok. Y aquí enlazo a mi tercer comentario. Ujú, ¿Cómo yo me fijo en una mascarilla certificada? Yo aquí nombré varias normas. ujú. Revisen las cajas o los envases porque la norma dice que tiene que estar ahí, Sí. ¿ya? Si cumple el certificado une tanto, eh, ¿en qué valores? ¿Ya? O por la página web también de los proveedores lo pueden encontrar el certificado. Ujú. Deberían también los proveedores tener una cartilla donde indique justamente cuáles son estos parámetros en específico. Tal cual. Y un punto súper importante es que tienen que ser rastreables. Nosotros emitimos certificados, por ejemplo, del lote 1 al 1000. Ujú. Por lo tanto, nosotros no nos podemos hacer responsables de una certificación del lote 2000 a 3000. Mm, Y eso nosotros hemos observado de mascarillas importadas que ujú, vienen como con certificados genéricos. ujú. Y la hemos probado, por ejemplo, de 3 pliegues con origen exterior a Chile Ujú. y nos da un 70% de eficiencia de filtración bacteriana. O sea, no cumple lo que indica la norma, pero tiene un certificado. O sea, si yo me doy cuenta si ese certificado realmente está cumpliendo a cabalidad con la norma y puedo tomar decisiones más informadas. Perfecto. Sí, también hay un comentario, como usted bien lo decía, cualquier persona o cualquier importadora puede traer este tipo de insumos. Entonces, ahí nos falta un pequeño control y esto también es extensible a otro tipo de dispositivos, que incluso siendo dispositivos médicos como los test rápidos, eh, aún así, este último año han llegado a través de importadoras que antes importaban, qué sé yo, cualquier cosa, juguetes, los traen, porque no, dejando de lado importadoras que son profesionales y se dedican al tema médico. Entonces, hay que tener ojo tanto en, voy a hacer el llamado a los terrápidos también, porque son cosas que la gente puede encontrar qué sé yo, en el mercado público, qué sé yo, en venta directa, en la farmacia o en la feria incluso. Así que creo que las recomendaciones que usted hace son muy extensibles también a este tipo de dispositivos. Así que eso, ojalá que también el control mejore en el futuro, para que no cualquiera pueda importar este tipo de insumos.
para que no se pierda la cadena. Totalmente de acuerdo, Fabián. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Estuvimos con la doctora Karina Bravo y nosotros nos vemos en una próxima cápsula, muchachos. Chicas, gracias. Nos vemos. Chao, chao.